¿Cómo ves el tema económico? ¿Explota la bomba? Yo no creo que haya una bomba, creo que hay que identificar cuál es el diagnóstico del problema económico y particularmente inflacionario. Si quieren les cuento los precios de lo que hicieron. Por ejemplo, en el tallarín aumentó de 62 pesos a 293 pesos, 370% en un momento donde la inflación fue 186%. Que me expliquen por qué Molinos Río de la Plata aumentó 370% los fideos cuando ni el contado con liqui, ni el dólar, ni las tarifas, ¿qué más quieren? La nafta, ¿qué cosa aumentó 370%? Es una avivada. ¿Ustedes creen entonces que hay gente mala que produce la inflación? No, no es gente mala. Estos se aprovechan. Si los dejan, se aprovechan. Entonces sí, los oligopolios tienen que ver. Quizás habría que preguntar por qué después de 20 años de gobierno o el cuarto kirchnerismo tenemos tantos oligopolios. Porque la verdad tendría que saber que los oligopolios existen hace 30 años en la Argentina. La verdad que si no conoce el mercado, sobre todo de alimentos en la Argentina, me preocupa un poco. En otros países aplican regulaciones y se cumplen. Es un problema, vos, ¿no? me harías más control de precio, digamos, serías más duro. Vos hoy tenés dos problemas. El principal es que no tenés dólares. La segunda cuestión es que tenés una estructura oligopólica. Vamos a tener en los 4 años de Alberto Fernández alrededor de 30 puntos de déficit financiado con emisión. Mira, este es el gráfico de los países con déficit. La Argentina está en el medio. Cuando tirás la serie de inflación con emisión, no hay ningún tipo de correlación. Claro. ¿Dónde está en la explicación monetarista, por ejemplo, el conflicto bélico? ¿Dónde está? Claro. No está. Como si la guerra de Ucrania hubiera afectado más a la Argentina que al resto, o la pandemia. Sí, a veces me sorprende. Miren, en la mirada más liberal y demás, el autor que crea la teoría de la competencia perfecta se llama Marshall. Dice que tiene que haber una cantidad de oferentes lo suficientemente tal que nadie influya sobre el precio. ¿A ustedes les parece que si una empresa maneja el 80%, no hay posibilidad de manejar el precio? Tener las condiciones para que haya competencia. Les molesta la inflación 5 veces la inflación de Ucrania. El gobierno kirchnerista más nocivo que la invasión rusa. Cuestionan que uno pretenda ponerle, como dijo Cristina, cara de malo a las empresas, a estas empresas que ganaron esta plata. Bueno, Dios quiera que no tengan en sus manos el destino de los argentinos, porque nos va a ir realmente muy mal. No está mal para empezar, Hernán Lecher, parándole el carro en TN era esto. Muy buenos argumentos, muy buen ritmo y claridad, porque a veces se complica, pero acá te da la justa y la posta. Sí. Muy bien. Estuvo muy bien. No tanto Boca, ¿no? Y Boca no, le costó un poco. Con Arsenal, ¿no? El último equipo de la tabla, el que más le costaba, pero que tiene un triunfazo. Sí, pero el que ganó muy claro fue Lechter en esta discusión. ¿Sabes por qué? Porque el periodista le pregunta, pero entonces es que hay gente mala. Vos fíjate el mal bicho que tenés que ser para que la pregunta en términos económicos, cuando a vos te dicen Molinos Río de la Plata y Arcor, etcétera, aumentaron 370% cuando había una inflación del 15%, pues sí, pero entonces gente mala no, son los que están envileciendo la vida económica del país. Y eso para defenderlo dice, ustedes siempre cuando hacen algo que no les gusta, la gente es mala. Mala, no es la pregunta, me parece, es una manera de la mafia de ir cercando el camino de quien te está diciendo cosas muy criteriosas, como te decía allí Hernán Lecher. Y Hernán es claro en decir, bueno, hay que ponerle cara mala, cara fea a esas empresas, que hasta ahora este gobierno no lo hizo. Es la verdad de la milanesa, como dice Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que nos enfrentamos a un monstruo que nos devora a todos, un engendro maldito de codiciosos como los que no hay en el mundo entero, ventajeros de la libertad de expresión y de la libertad del mercado, genocidas de su propio pueblo, porque el que pasa hambre va a morir antes, y a veces de manera casi inmediata. Son poderosos que se toman la panza para reírse de nosotros, no pueden más de la risa. Casal ahora va a determinar si los intendentes pueden buscar la reelección o no. Ya le dijeron a Uñac que se lo merece en el fondo, pobre Uñac. Pero van a ir también por Insfran, van a ir por Formosa. Nos están haciendo lo que quieran, nos llenan la cara de dedos. Esta derecha impune. Los precios, volviendo a lo que decía Hernán Lecher, son lo que son, porque me parece que lo que dice Lecher, que es uno de los pocos lúcidos economistas, políticos y periodistas, todo eso al mismo tiempo, lo que enfrentan en los medios a tanto incapaz y cómplice, que son muy pocos, del sistema,
ahí está el que funge de periodista preguntándole, pero entonces hay gente mala. Esa lección de Lecher, ese conocimiento y ese coraje para decirlo, es lo que falta en la inmensa mayoría de los casos en el gobierno, y el complemento debería ser darles pelea. Es fundamental enfrentar a las alimenticias, es fundamental exigirles el cumplimiento de abastecimiento y precio para todos los canales de comercialización de esa canasta regulada, porque la canasta funciona, no es que es cierto que no funciona. Lo que pasa es que justamente la desbaratan porque empieza a ganar volumen en la facturación del supermercado, le ancla su capacidad de instalar precios en el supermercado. Eso que dice Roberto Feletti, absolutamente cierto, que se fue porque no había ánimo, decisión y coraje para acompañar lo que él quería hacer. Él quería darles pelea y no hubo manera, no hay forma para enfrentar a ese poder de las corporaciones. Un poder que nos lleva a los comportamientos más soeces. Miren la tapa del Clarín, como decía el doctor Alfonsín. Ponen en la tapa que una mujer atacó a Kicillof en medio de un discurso. La mujer ahí avanzó, sorprendió, tomó el micrófono, luchó por el soporte, no pasó gran cosa. El hecho es claro porque la mujer caminó como 10 metros hacia el gobernador y protagonizó un hecho, por cierto, deleznable. ¿Qué dice la tapa del diario del mafio Magneto? Que Kicillof después se victimizó, se hizo la víctima. No lo fue, lo fabricó, lo inventó. Cuando Clarín y Nación pueden mentir en nombre de la libertad de expresión, cuando Molinos, Arcor y los otros pueden robarnos en nombre de la libertad de mercado, cuando no reconocen la autoridad de ENACOM para robarnos con las tarifas de teléfono, telecom, multicanal, cuando hacen lo que se les antoja con la justicia de su lado, ¿quién se anima a explicar que no es esto una dictadura del poder real en el que vivimos? Me parece que hoy hubo un uso, dos tapas, Clarín y La Nación, en nado sincronizado, como dice Rinconet. Sí. Con este tema, evidentemente, lo que quieren mostrar es que hay como de nuevo, ¿no? Una cosa de violencia, de enojo, y la verdad que no es así. Yo, de ninguna manera, te diría más bien al revés. Eso va a ser. Buen día, Lourdes Suazo.